Si piensas mucho pero avanzas poco, este vídeo es para ti. Y si sabes lo que tienes que hacer, pero no lo haces, también es para ti. Y si llevas años preparándote para empezar y no has empezado, escúchame bien. Veréis, la sabiduría no es pensar todo el tiempo, eso energéticamente no es viable y al final entonces no haríamos nada. La sabiduría es crear un proceso, confiar en él y simplemente ejecutarlo. No pensar en cada paso de la ejecución, ya has pensado anteriormente. Me da igual que no tengas ganas mientras lo haces, porque ya has pensado y ya has valorado que aunque no tengas ganas, eso es lo que tienes que hacer. Así que piensa para diseñar el proceso. Eso es adecuado, está bien pensar para diseñar, pero en algún momento tienes que empezar a ejecutar para encarnar aquello que está en tu mente o para convertirte en eso que te quieres convertir. Si no piensas que estás progresando, pero en realidad te estás autoengañando, pero de forma elegante. Y esto no lo digo como discurso motivacional vacío, sin basarme en absolutamente nada, no, es que me baso en cómo funciona el cerebro. Veréis, este no está hecho para decidir constantemente, como dije, eso energéticamente sería inviable. Está hecho para repetir. Lo que quiere es repetir el mayor número de veces posibles. Si pensásemos todo el rato, no solo sería un coste energético tremendo, sino además de ser ineficiente, creedme que sería ineficaz. Vamos a entenderlo mejor explicando cómo funciona un poco ciertos aspectos del cerebro a la hora de pensar y a la hora de actuar, a la hora de repetir simplemente, de ejecutar órdenes. Veréis, cuando pensamos usamos la parte del cerebro de la corteza prefrontal y con esta analizamos, comparamos, hacemos muchísimas cosas y por tanto gastan muchísima energía. Pero nosotros tenemos una energía limitada. No podemos usarla todo en eso porque entonces no nos quedaría energía para otro tipo de cosas, no nos quedaría energía para la ejecución. Y es que al final analizar, comparar y buscar patrones dentro de tu pasado, dentro de la información que tienes en el pasado, para valorar si lo que vayas a realizar va a ser favorable o aumenta tus probabilidades de que sea favorable o no, eso provoca duda y te lleva a posponer. Y aquí viene lo curioso. Puedes llegar a posponer eternamente porque entras en un bucle de pensamientos. Pues no solo es la acción, no solo es, bueno, esta acción va a resultar favorable o no va a resultar favorable. ¿Es predecible el resultado o no? Puedes ir mucho más allá. Puedes decir, ¿esto va acorde a mis valores o no? Pero ¿cuáles son mis valores? ¿Por qué elijo estos valores y no otros? ¿Qué pasará si entras en un bucle de pensamiento? ¿Veis por dónde voy? Esto puede hacerse interminable y en algún punto tenéis que cortarlo. Por eso el pensamiento tiene que cesar en algún punto. Si no, es que no encarnas las cosas. Por eso cuando repites no entra esta parte del cerebro, no entra en la parte de la corteza prefrontal. Si no, no repetiría, no podrías llegar a repetir porque ni siquiera llegas a hacer. Aquí entran los ganglios basales. Y estos ganglios basales gastan muy poquita energía, o bueno, gastan menos energía que la corteza prefrontal. Aquí no debaten, no analizan, no comparan, solo ejecutan y también son necesarios. Es necesario uno y necesario otro. Pero hay que saber cuándo usar uno y cuándo usar otro. Es como si en una empresa el CEO se encarga de analizar cada una de las ejecuciones en cada momento que se ejecutan. No, es que eso es que es ineficiente. Ninguna empresa podría funcionar así. Y las que funcionan así son las que no progresan, son las que no escalan. Por eso hay un proceso de delegación. ¿Y qué creéis que el cerebro ama más? ¿La corteza prefrontal o esos ganglios basales? Los ganglios basales les encanta porque dice, hostia, no gasto nada de energía, ejecuto y además tengo métricas y aprendo, porque aprendo en base a la experiencia. Y sé que ese mundo de las ideas puede de alguna manera tener sentido dentro de la realidad. Además, hay una cosa curiosa, que ves que no te va a pasar nada por hacer esas acciones. Y eso al cerebro le encanta estar a salvo y le encanta que algo sea predecible, porque gasta menos energía. Y así es verdaderamente como aprende el cuerpo. Aprende por acción, no aprende por reflexión. Aprende cuando tiene datos de verdad que verifican la realidad de lo que estás pensando. O mejor dicho, la veracidad de lo que estás pensando. Y veréis, eso es el principal problema de la sociedad actual. Antes actuábamos muchísimo más, pero ahora pensamos más que actuamos. Y pensamos que es bueno afilar el hacha antes de empezar a talar, pero a veces hasta que no empezamos a talar no nos damos cuenta que hay que afilar el hacha de esa determinada manera. Nos quedamos en ese mundo de las ideas y pensamos, "Buah", cuando algo lo vemos encarnado y se nos ocurre a nosotros. A mí eso se me ocurrió antes. Pero si lo hubiese hecho, lo que pasa es que no tenía esto o aquello. Igual esas personas tampoco lo tenían. Igual esas personas incluso reflexionaron menos que tú. E igual incluso también lo habían pensado antes. El tema es que no lo has hecho. No lo has encarnado. Se ha quedado en tu mente. No te ha transformado a ti como individuo. No te has elevado con eso. Y además en tu mente
se está basando en datos irreales porque no tienes métricas en base a la experiencia. No tienes ningún resultado ni nada medible. Que muchas veces pensamos que estamos progresando, simplemente pensando, pero es que ese progreso no es real. Es progreso totalmente ficticio. Es una farsa. Y es muy triste porque la falta de acción te está haciendo perder la vida, te está haciendo perder lo bonito de la vida. Hay cosas malas y hay cosas buenas, pero es que te estás perdiendo lo uno y lo otro. Te estás quedando en algo gris, insulso, sin sustancia. Estás perdiendo la oportunidad que tienes de plasmar tu ser en el mundo y experimentarlo. Es que es lo más bonito que tienes. Y lo estás delegando, quedándote en tu mundo. Y curiosamente a veces elogiándote a ti mismo por, yo esto lo podría haber hecho. No lo sé si lo podrías haber hecho porque es que no lo has hecho. Y tú tampoco lo sabes. No confías. Las personas solo confían en sí mismas cuando de verdad lo intentan. Ni siquiera cuando obtienen resultados. Que eso obviamente aumenta la confianza y demás. Pero te sientes orgulloso de ti mismo cuando lo intentas, a pesar de todo. A pesar de cómo te sientas. De qué te digan los demás y de si es medianamente viable o no. Te sientes bien. No te quedes con ese run run en la cabeza. Es terrible. No pierdas todo eso. Dejar de perder lo importante. Sin métricas, pierdes el activo del tiempo. Y sin acción, pierdes el activo del aprendizaje. Pero lo peor de todo esto es que el aprendizaje que no pasa por el cuerpo nunca te transformará a ti. No se produce esa transformación. Veréis, esto lo voy a intentar explicar con un ejemplo. Es como si ahora vais a un gimnasio. ¿Cuál es la finalidad de ir a un gimnasio? Poneros fuertes. Perfecto, por la razón que sea que queráis poneros fuertes. Pero bueno, imaginaos que es por salud. Es muy bueno y incluso a nivel cognitivo, ya no solo físico, es brillante, es perfecto. Vale, estáis en el gimnasio. ¿Qué deberíais hacer? Poneros a hacer pesas, ¿no? Poneros a hacer ejercicio como tal. ¿Pero qué hacéis en lugar de eso? Pues os ponéis a leer 20 libros de hipertrofia. Y después de leer 20 libros, os ponéis a ver 20 vídeos de hipertrofia también. Y ya cuando tenéis toda esa información, decís, voy a poner a hacer un Excel con una rutina de la leche y ya después empiezo. ¿Qué has hecho durante todo ese tiempo? ¿Has acumulado conocimiento? Sí, pero músculo, ninguno. Sigues estancado. Son excusas baratas. Mira, hay una cosa que dijo Irra Bravo en un podcast, creo que era el de Fer Miralles. Fer Miralles es un tipo que admiro muchísimo. Ojalá poder hablar con ese señor algún día. Ojalá convertirme en la mitad de comunicador, de buen comunicador que es él. Es impresionante. Es que os lo recomiendo. Id a mirar un vídeo de él después de este. Dijo Irra Bravo, otro ser maravilloso también, el mejor copywriter de España. Dijo, yo soy experto en enviar emails, ¿no? Pero si yo solo envío un email al mes, va a tener menos repercusión, va a tener menos retorno que si tú, que no tienes ni puta idea de copywriting, envías un email todos los putos días. Y eso es así. La constancia hace al maestro. Obtienes métricas, obtienes cosas medibles, obtienes aprendizaje. Y además ser pesado, al final, hace que te quedes en la mente de las personas. Por eso es mejor subir un vídeo al YouTube todos los días que uno cada semana. Sé pesado. Sé insistente en la vida. Y la vida te acabará dando algo. Es así. Lo que pasa es que te da vergüenza, sientes timidez a la hora de hacer las cosas. Pero ¿qué pasará? Que no sé qué. ¿Qué ocurre dentro de tu mundo de las ideas? ¡Lánzate! Si nada es tan malo como lo que ocurre en tu cerebro. Nada, de verdad. Si ya lo sabes, si ya lo has probado, las veces que lo has hecho, no está malo. Y aunque al principio te parezca muy malo, es por esa primera impresión que tienes en momentos iniciales. Pero después, cuando pasa el tiempo, te das cuenta que no ha sido para tanto. Que ha sido verdaderamente una tontería, que lo has exagerado, que lo has maximizado. El caso es que la vida funciona igual que en ese gimnasio. Lo que quiero que entendáis con esto es que las ideas no cambian a las personas. Lo que cambia a las personas son los procesos. Es la capacidad de encarnar esas ideas. Pero hasta que no las llevas a cabo, no te van a cambiar. Hasta que no pasen por tu cuerpo, no hay una transformación, como ya dije. Y estos procesos solo se piensan al principio, después simplemente se ejecutan. Pero ejecútalo como un buey, como si tuvieras circuitos en vez de venas, como si fueras un robot. Terminator. Acabar con Connor. Hacer examen. Lo que sea. Como un toro, como un buey. Como un robot. Quiero que seas Schwarzenegger. Quiero que sigas un puto método de 4 pasos. Que te va a hacer mejor, te lo aseguro. Y son 4 pasos. 4 pasos basados en lo que te acabo de decir. El primero, que pienses. Pero piensa poquito. Piensa en qué quieres hacer, por qué lo quieres hacer, cuándo, cómo y cómo lo vas a medir. Importante cómo lo vas a medir, porque tienes que obtener métricas, ya lo hemos hablado.
Y esto lo realizas poco tiempo. Después, el segundo paso, ¿cuál va a ser? Ejecutar. El paso número 2 es ejecutar. Y aquí no piensas, aquí simplemente haces. Nada más. Y esto es la mayor parte del tiempo. Después de eso, vas a obtener un aprendizaje, vas a obtener números, vas a obtener algo cuantificable, vas a aprender, vas a obtener métricas. El tercer paso es métricas, medir. Tercer paso es medir. ¿Y aquí qué haces? Pues mides, analizas, comparas y ya piensas un poco. Y en el cuarto paso, lo que haces es, en base a esas métricas, volver a pensar cómo mejorar el proceso, el método Kaizen, un 1% mejor cada día. Y este proceso lo repites una y otra vez, porque después de volver a pensar cómo mejorar el proceso, ¿qué haces? Ejecutas, es decir, pasas al paso número 2, y después el 3, y después vuelves al 4, después el 2, después el 3, después vuelves al 4, y así, una ruedita. Es la rueda del hámster que tú quieres. Y ya está, no te quedas en la primera fase todo el rato, y no te saltes la de la métrica, y no te saltes la de la repetición sin sentido, porque si repites, pero repites lo mismo, obtienes lo mismo. Tienes que repetir haciendo un mínimo cambio en base a la información que has obtenido. Pero pensar constantemente no te hace más listo, te hace menos poderoso, menos capaz. Así que cuando lleves mucho tiempo pensando, dite a ti mismo en la cabeza, voy a parar. Hasta aquí. Mi tiempo para pensar es este. Tengo tantos minutos. A partir de aquí ya no hago nada más. No, nada más. Después ejecuto. No sigo pensando. Y esto lo entendimos hace mucho tiempo, ¿eh? Aristóteles lo entendió. Ahora la neurociencia lo empieza a confirmar, pero es que tú en base a tu experiencia, en el fondo también lo sabes. Nosotros tenemos mucho autoconocimiento, lo que pasa es que no nos escuchamos a nosotros mismos, que es lo grave. No hacemos caso a esas métricas en base a esa experiencia, y como también vivimos menos experiencias porque nos quedamos en ese mundo de las ideas, pues claro, obtenemos también menos métricas. Pero ¿qué entendió Aristóteles? ¿Qué entendió la neurociencia? ¿Qué en el fondo entendiste tú hace mucho tiempo? Que no te conviertes en lo que sabes, te conviertes en lo que repites una y otra vez. Te conviertes en lo que encarna tu proceso, el proceso que tú elegiste. Así que hoy quiero que elijas una acción. Quiero que te quedes todo el día, si quieres, pensando en qué vas a hacer, por qué lo vas a hacer, cómo y cuándo lo vas a hacer y cómo lo vas a medir, para que sigas esos 4 pasos que te he desglosado anteriormente. Vuelve para atrás en el vídeo si no te acuerdas bien y lo revisas. Quiero que lo apuntes en un papel, para que lo puedas visualizar y lo puedas simplemente ejecutar tras un primer vistazo. Después de definirlo, mañana quiero que lo hagas, sin pensar, sin decir, me siento así, me siento así. No, no, no tiendas a tus sentimientos, a tus emociones. Lo haces y punto, porque pensaste que eso era lo mejor ya ayer. Ya hoy, en este caso. No te pases la vida pensando, por Dios, que esa es la forma más elegante de no vivir nunca. Que no te falten cojones en la vida, ni acción cuando toca. Ponte las pilas, actúa ya. Sé un robot.